Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los participantes, los asistentes y buenas tardes al ingeniero Pedro. Primeramente, le agradecemos por brindarnos un poco de su tiempo. Yo sé que probablemente esté bastante ocupado. Y bueno, para los que no conozcan al ingeniero Pedro, él es graduado del programa de Ingeniería Mecánica y actualmente es profesor asistente del Departamento de Medicina, es coordinador de las maestrías en Ciencias Básicas de Biomédicas y también ha hecho parte del grupo de investigación de biotecnología por mucho tiempo. Entonces, realmente es un agrado y un honor tenerlo acá con nosotros y pues que nos hable un poco de su experiencia, de todo lo que usted hace y etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, muy buenas tardes a todos. David, muy amable por la invitación a tu persona y a todo el equipo, al grupo estudiantil. Entiendo que ustedes son parte del IEEE en una rama específica que está interesada por el Biomedical Engineering. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente, está en lo Correcto, perfecto, excelente, excelente. Entonces, como muy bien lo dice José David, la idea es contarles sobre cómo llegué yo a donde estoy ahorita. Con respeto, traje 3 diapositivas para que mi cerebro difuso por momentos pueda conducir el discurso que quiero contarles. Y lo que me interesa, como les digo, es presentarles un par de ideas grandes y enfocarnos luego en las preguntas que ustedes puedan tener como nuevo talento en formación que seguramente ayudarán a seguir moviendo este tema hacia adelante, no solo en la región, sino también en Colombia. Entonces, dicho eso, José, permíteme, voy a compartir esas diapositivas rápidamente aquí y podré contarles lo que quiero contarles. Listo. Entonces, ahí deben estar viendo la presentación. Utilicé el título que originalmente habían propuesto ustedes. Como José David lo mencionó, mi nombre es Pedro Javier Villalba Amariz. Soy cartagenero de nacimiento, por cierto, cincelejano por adopción. Y por si alguno está presente, sabe de Cincelejo o ha escuchado, nací el 20 de enero. Así que se podrá imaginar lo que eso significa en el léxico de ser cincelejano. Soy parte del equipo de trabajo del Departamento de Medicina de la División Ciencias de la Salud. Así que básicamente mis estudiantes todos son de medicina, odontología y en algunos casos de enfermería. Entonces, en eso, digamos, es la historia. Quisiera comenzar contándoles cómo un ingeniero mecánico termina haciendo trabajo en lo que trabajo yo hoy día. Y yo creo, cuando me puse a pensar en esto, después de que hablé con José David, me puse como a buscar el punto de donde se produjo la inflexión, porque uno comienza a estudiar ingeniería mecánica no porque en el futuro quiera hacer cosas de ingeniería médica realmente, porque si fuera ese el caso, pues uno estudiaría ingeniería médica directamente o estudiaría otra cosa. Y yo les cuento que este punto de inflexión para mí, en mi caso, ocurrió cuando estaba en 7º semestre de ingeniería mecánica. ¿De acuerdo? Para ese momento, y quiero referenciar a 2 profesores que para mí fueron más que tutores, fueron unos mentores durante mi formación, y fueron el doctor Antonio Bula y el doctor Marco San Juan, ambos profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica. Y para cuando yo estaba en 7º semestre, me ofrecieron trabajar en un proyecto que tenía que ver con la producción de alcohol a partir de microorganismos. Por aquella época usábamos un hongo para atacar los carbohidratos que se producían a partir de la yuca. Entonces, claro, uno se pregunta en este momento, ¿en qué momento un ingeniero mecánico se decide hacer estas cosas? A mí me causó mucho interés por el tema de que en ese momento los biocombustibles estaban era un área de investigación supremamente novedoso, supremamente hot, como dicen por un hot topic. Entonces comencé a hacer esas cosas y por supuesto se enfrenta uno con la primera realidad de que nosotros en ingeniería, en términos generales, no estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de sistemas. Nosotros entendemos, y esto es común a todos los ingenieros, entendemos lo que son procesos, entendemos lo que son variables de proceso, pero difícilmente entendemos la particularidad de un proceso biológico, que es lo que yo estaba haciendo en ese momento. Así que por aquellos años, y no voy a decir en los años para que no me calculen la edad que tengo, yo comencé a tomar clases con el departamento de medicina. Me acuerdo que comencé a tomar los cursos de bioquímica con el departamento de medicina y tomaba los cursos de microbiología con el departamento de medicina. Historia larga, y voy a hacer un fast forward. Yo terminé mi pregrado con una tesis específicamente en bioprocesos
¿Y eso qué significa? Que yo me gradué como ingeniero mecánico, pero mi perfil se asemejaba más a lo que se llamaría un bioingeniero, porque mi tesis y mi área de trabajo estaba directamente relacionada con bioprocesos. Obviamente, dentro del trabajo del bioproceso y de todos estos trabajos, había mucho de ingeniería mecánica. Nosotros modelamos los sistemas, nosotros hicimos ingeniería de control sobre los modelos que se plantearon. Así que, digamos, había mucho de la ingeniería metida, pero había mucho también componente celular, biológico en esos momentos. Ahora, llegué al punto donde se gradúa uno y hice la pregunta que ustedes seguramente se van a hacer cuando se vayan a graduar, y es, ¿y ahora qué hago? Muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta cuando estamos sentados en la silla del coliseo, cuando estamos esperando que nos llamen para darnos nuestro título, ¿y ahora qué hago? En ese momento, yo, digamos, después de que me gradué realmente, comienzo a buscar oportunidades de seguir formando, porque cuando comencé a interactuar con las personas de medicina, comenzaron a aparecer problemas más interesantes que no tienen que ver con una célula, tienen que ver con el cuerpo entero completo. Y aquí ustedes podrán identificar un factor común entre mi historia y la historia de muchos ingenieros biomédicos y la historia misma de la formación de la ingeniería biomédica. Y es que esto nace a partir del reconocimiento de un problema que está asociado al cuerpo humano. Inicialmente, seguramente muchos de estos problemas fueron personas que no podían caminar porque les hacía falta una extremidad, y entonces comenzaron a hacer prótesis muy artesanales, que hoy día ustedes las pueden ver como prótesis extremadamente modernas y con materiales nanocompuestos, todas estas cosas. Pero en ese momento para mí era eso. Yo tenía el deseo de poder trabajar sistemas que pudieran medir cosas y hacer inferencias sobre eso que estaba midiendo. Mi ingeniería mecánica no estuvo tirada hacia el lado del diseño mecánico, sino más bien hacia el lado de los fenómenos de transporte y los sistemas de control. Por tanto, mi deseo era poder seguir avanzando en eso, pero mi modelo de estudio yo quería que fuera el cuerpo humano y no un proceso químico, un proceso industrial per se. Así que yo hago mi maestría en mi maestría en ingeniería mecánica, con una tesis específicamente también en bioprocesos inicialmente, pero proyectándome hacia el doctorado en ingeniería biomédica. Y aquí hago el salto nuevamente y intento que mi perfil se mueva más del perfil de los bioingenieros hacia el perfil de los ingenieros biomédicos per se. Y valga la oportunidad de hacer un comentario en este caso, y es, cuando uno habla de bioingeniería, uno está hablando de un espectro macro, de una condición muy grande, donde estamos aplicando tecnología, que es la característica transversal de los ingenieros, la aplicación de tecnologías a soluciones innovadoras. Pero estas personas, los bioingenieros, tienen como modelo de estudio todo lo que implica seres vivos. Eso, por supuesto, aparte del ser humano, incluye a los animales e incluye a las plantas, incluso incluye a nivel celular. Eso es un bioingeniero. Un ingeniero biomédico como tal toma de la bioingeniería el modelo particular del cuerpo humano. Así que yo me imagino que ustedes intrínsecamente, si están pensando en el cuerpo humano, ustedes están más tirados hacia la ingeniería biomédica que hacia la bioingeniería. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, se me da la oportunidad de formarme en USF, en la Universidad del Sur de la Florida, y me voy a hacer el doctorado. Y me voy a hacer el doctorado a desarrollar materiales nanocompuestos, pero con una particularidad, y es que logro entrar al Chemical and Biomedical Engineering Department, en donde cuando yo llego ahí, lo primero que me dice a mí mi tutor doctoral es: usted es ingeniero mecánico, usted tiene que aprender de las ciencias básicas de la medicina. Y en un momento les contaré por qué eso para mí fue supremamente importante. Así que yo tomo mis cursos de las ciencias básicas de la medicina en la Escuela de Medicina de USF. Y yo estaba sentado con otras personas que estaban también haciendo carreras similares, pero que en su proyección querían ser médicos practicantes, médicos asistenciales. Tomo fisiología médica, anatomía, histología, tomé bioquímica, tomé biología molecular, las ciencias básicas de la medicina. Si tienen amigos médicos, si tienen amigos estudiantes de medicina de la Universidad del Norte, seguramente les podrán referenciar a qué me refiero yo con estas materias.
Yo las tomé en su momento. Y eso marcó sustancialmente la forma como yo veo la ingeniería biomédica, porque para mí gran parte de lo que es ser ingeniero biomédico es poder entender el problema donde uno está trabajando de una perspectiva distinta a la del médico. Pero en principio yo estoy entendiendo el problema. No soy experto en el problema, pero yo entiendo de qué se trata el problema. De esa manera uno puede contribuir significativamente a la solución del problema. Entonces, eso, digamos, grandes rasgos, cuenta la historia de cómo yo paso de ser un estudiante de ingeniería mecánica a ser un ingeniero mecánico con un perfil de bioingeniero y luego un doctor en ingeniería biomédica. Mi doctorado es en ingeniería biomédica. O debo decir Biomedical Engineering, que eso es lo que dice mi título doctoral. Entonces, con eso, les quiero contar qué hago yo hoy día. ¿A qué me dedico yo hoy día, día tras día? Yo tengo dos grandes perfiles en la universidad, que dejando por fuera el perfil administrativo, que es una carga que por las cosas de la vida tengo ahorita, pero que es una carga que es fluctuante, por supuesto, entenderán ustedes que es así. Entonces, por una parte, el perfil académico, yo soy docente del área específicamente de fisiología médica. Mis asignaturas o mis temas para compartir con los estudiantes, todos corresponden al área grande de fisiología médica en las ciencias de la salud de nosotros, es decir, médicos, odontólogos y enfermeras. Llevo 7 años coordinando el sistema respiratorio y en ese sistema me encargo de la fisiología respiratoria como tal. Y adicionalmente, como lo mencionaba José David, soy el coordinador de la maestría en ciencias biomédicas desde hace tal vez 1 año y medio, casi 2 años ya. Entonces, eso es lo que corresponde a mi perfil académico. En mi perfil, y por cierto, también sirvo la clase de diseño experimentos en la maestría y el doctorado de ciencias biomédicas. En lo que tiene que ver con investigación, aparte de ser miembro activo del grupo de investigación en biotecnología, yo manejo, o yo soy el investigador principal de 2 de las áreas de ese grupo. Una de las 2 áreas es parte del sueño con el que inicié toda esta historia, que fue poder detectar, cuantificar y tomar decisión efectiva, o oportuna más bien, de marcadores serológicos en lo que llamamos diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico significa poder entender cuál es la condición que me está marcando un marcador y poder identificar una patología. O, dada la patología, poder clasificarla, que son 2 cosas distintas. Y pronóstico es, con base en los niveles de esos marcadores que estoy midiendo en la sangre, poder entender cuál es el posible outcome que va a tener el paciente. Llámese outcome, va a salir, digamos, recuperarse completamente de esto, va a tener una secuela leve, mediana o muy severa en el resto de su vida, o potencialmente el paciente va a morir. ¿De acuerdo? Y lo otro que estamos trabajando fuertemente, que esto es un tema que he venido aprendiendo en la medida que el tiempo pasado, es el tema de implementación de técnicas de análisis de datos para el apoyo de toma de decisiones. Estos son trabajos que yo no hago solo, voy a ser muy honesto. En estos trabajos estoy de la mano con profesores de la división de ingenierías. Entonces, en este caso puedo mencionarles a Winston Percival, que es profesor de ingeniería electrónica, y al profesor Miguel Jimeno, que es profesor de ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente implementamos técnicas de inteligencia artificial, técnicas de lenguaje de máquinas, técnicas de incluso blockchain para algunas cosas, para analizar grandes masas de datos en diferentes condiciones. Recientemente publicamos un artículo en lo que tiene que ver con síndrome metabólico, que es una entidad de alta incidencia y mucha prevalencia en la sociedad costeña sobre todo y en la sociedad colombiana en general. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos trae a esta pregunta que está aquí, es ¿cuál es, qué hace, cómo participa un ingeniero o ingenieros, todos que somos en esta reunión, en el campo de la ingeniería biomédica como tal? Y hago este comentario, ¿por qué razón? Porque el día que ustedes se gradúen de sus carreras, no sé si todos son ingenieros electrónicos o no, pero el día que ustedes se gradúen de sus carreras, electrónica, mecánica, sistemas, ustedes van a ser ingenieros, no ingenieros biomédicos. Entonces la pregunta es cómo ustedes pueden realmente contribuir a la ingeniería biomédica. Entonces la respuesta fácil a eso podría ser, por ejemplo, pues formarse de manera específica en ingeniería biomédica a través ya sea de especializaciones, maestrías o incluso un doctorado. O cursos libres podría ser incluso.
Pero independientemente del camino que ustedes decidan tomar, lo que yo les quiero dejar sobre todo muy claro en esto es lo siguiente. Ustedes tienen ya, o van a tener para cuando se gradúen, ya un arsenal de herramientas para contribuir a la solución de los problemas. Lo que ustedes no tienen es tal vez la fundamentación para entender el problema. Y si ustedes se deciden a meter en el campo de la ingeniería biomédica, tienen entonces que buscar la fundamentación para entender el problema. ¿Qué digo yo con esto? Estoy tratando de decirles que es importante que ustedes dentro de sus proyectos de formación se enfoquen a consolidar la parte que les hace falta, es decir, la parte de las ciencias médicas, sin que esto signifique que ustedes van a estudiar ahora una medicina chiquita. No. Lo que estoy tratando de decir es que ustedes deberían tener nociones de fisiología, ustedes deberían tener nociones de anatomía, deberían tener nociones de cómo funciona un sistema corporal, deberían tener nociones de cómo funciona la homeostasis corporal para poder sentarse a hablar con un médico en contexto específico. Les pongo un ejemplo. Si yo fuera un cirujano cardiovascular y yo necesito que ustedes me ayuden a diseñar una valva o una válvula cardíaca, es importante que ustedes entiendan cuál es el ciclo cardíaco, que ustedes entiendan las presiones de las cámaras del corazón, las direcciones en las que se mueven los flujos en el corazón, para poder, de hecho, diseñar una válvula que funcione y sea pertinente para la aplicación. De otra manera, ustedes pueden hacer un diseño muy bonito que no es aplicable a la condición que ustedes están buscando hacer. Entonces, el foco que quiero mostrarles con esta diapositiva es mucho de la tecnología que se aplica en ingeniería biomédica, ustedes la conocen en otras aplicaciones. Así que realmente la brecha que se tiene cuando uno es ingeniero sin un título de ingeniería biomédica per se, para poder aplicar esto a la ingeniería biomédica como tal, es poder entender el problema, asimilar el problema de la mejor forma sin ser experto. Ojo, uno tiene que ser experto. Yo no soy experto realmente en todos los campos de la fisiología. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Ahora, de resto, seguramente la ingeniería les da a ustedes la capacidad de integración entre diferentes cosas. Y por tanto, con un problema entendido y con el equipo de trabajo pertinente junto con las herramientas que ustedes conocen, van a poder desarrollar muchas cosas. Eso nos trae, creo, a la pregunta final, y es, ¿qué hace un ingeniero biomédico? Es decir, si yo me especializo o me dedico por fuera de la universidad a trabajar en ingeniería biomédica, ¿cuál es mi campo de acción? Entonces, aquí donde, digamos, uno puede ver el vaso o medio lleno o medio vacío, y por eso tengo esa imagen puesta ahí en la diapositiva. ¿Y por qué razón les digo esto? La ingeniería biomédica es de esos campos tan amplios, porque literalmente cubre muchísimas cosas, que lo hace también difuso de entender para el mercado colombiano. Para el mercado colombiano. Yo les voy a mostrar una serie de campos de acción, se llaman, en los que los ingenieros biomédicos típicamente pueden trabajar. Y digo típicamente. Que por supuesto los hospitales. ¿Qué hace un ingeniero biomédico en el hospital? ¿Qué hace nuestro ingeniero biomédico en el hospital de la Universidad del Norte? Nuestros ingenieros biomédicos en el hospital de la Universidad del Norte están encargados de la gestión, el manejo y el mantenimiento de los equipos biomédicos, de los equipos médicos. Es decir, de los monitores de signos vitales, de los pulsioxímetros, de los ventiladores, de las máquinas de infusión, de todo este tipo de equipos. ¿De acuerdo? Y eso aplica también para las entidades de cuidado en salud. Sin embargo, ojo con esto, que eso solamente representa el aspecto técnico de ser ingeniero biomédico. De hecho, en teoría, yo siendo ingeniero mecánico o siendo ingeniero electrónico, pudiera hacer ese trabajo. Muchos hospitales y muchas clínicas de Barranquilla y de la costa no tienen ingenieros biomédicos haciendo eso. Tienen a ingenieros de otras clases o tienen a técnicos biomédicos cumpliendo esa función. Ojo, les estoy contando esto de una manera tal vez un poco cruda, pero quiero mostrarles por qué este vaso puede verse medio vacío o medio lleno. Lo otro es la industria de dispositivos biomédicos. Entonces, claro, la industria de dispositivos biomédicos es gigante, gigantesca, en el mundo, en Colombia no. Y eso ha quedado demostrado recientemente con el tema de la pandemia,
en donde se evidenció nuestra dependencia completa al mercado internacional para poder suplirnos de tecnología médica. Entonces nosotros, si queremos ventiladores, hay que comprarlos afuera. Si queremos mezcladores, hay que comprarlos afuera. Si queremos una válvula, miren, algo tan sencillo como una válvula de grado médico, hay que traerla de afuera. Obviamente, y sabrán, yo creo que ustedes saben que hay un proyecto en la Universidad del Norte que, entre otras cosas, yo dirijo para el desarrollo de un ventilador de uso rápido. Hemos tenido los problemas del mundo por conseguir incluso válvulas de grado médico. ¿De acuerdo? Eso implica la dependencia completa de Colombia en términos de tecnología biomédica. La industria biotecnológica es otro campo de acción de los ingenieros biomédicos y, por supuesto, aquí se cruzan un poco con los bioingenieros. Los laboratorios farmacéuticos, los ingenieros biomédicos tienen un campo de acción grandísimo y cada día es más grande por el advenimiento de la bioinformática. La farmacéutica actual se está desarrollando a partir de modelos bioinformáticos que acortan el tiempo que antiguamente se tomaba poder desarrollar moléculas físicamente y probarlas para poder identificar sus efectos farmacológicos. Hoy día, yo conociendo los modelos de una enfermedad, puedo generar moléculas con modelos bioinformáticos y probarlos muy rápidamente. Entonces, una persona que se dedica a esto puede probar 100, 150 modelos antes de sintetizar la primera molécula real. Las agencias gubernamentales en Colombia, típicamente una persona en una agencia gubernamental tendría que referenciarse directamente a INVIMA o a su equivalente local para poder pensar que hay una chance de trabajar en agencias gubernamentales. Principalmente, existe alguna posibilidad de laboratorios de salud pública en donde pueda haber campo para los ingenieros biomédicos también, pero volvemos al punto. Son más perfiles técnicos que perfiles de creación o liderazgo en ese caso. Los institutos de investigación y las universidades. Entonces, les acabo de mostrar cuál es el panorama actual. Esto puede verse como un panorama terrible para un ingeniero biomédico en Colombia hoy día. Sin embargo, yo soy de las personas que creo que esto es una oportunidad gigantesca. Esto es una oportunidad gigantesca porque si esto es lo que hay, significa que hay una brecha de aplicación gigante en la que ustedes pueden capitalizar. Y por eso coloco abajo toda esta imagen que está ahí, que otra cosa tomé de internet, para hacer referencia a la innovación, al emprendimiento y la innovación. Entonces, ¿qué se supone que debería estar haciendo un ingeniero biomédico realmente, que es lo que hacen los ingenieros biomédicos en países desarrollados como Estados Unidos y, bueno, otros países europeos? Entonces, uno puede separar eso en, digamos, grandes áreas. Yo identifico claramente tres grandes áreas para esto. Uno, que es por supuesto lo que tiene que ver con la biomecánica y los materiales, que es donde ustedes observan a los ingenieros biomédicos desarrollando nuevos compuestos, desarrollando nuevas estructuras que den solución a las limitaciones del cuerpo humano, ya sea por enfermedad o por falencia o por pérdida de la función. Podemos estar hablando de modelos que me ayuden a hacer estudios computacionales, como son clásicos los modelos computacionales para estudiar la sangre, los modelos computacionales para estudiar el movimiento. Y bueno, los biomateriales nuevos, la ingeniería de tejidos que me permita poder desarrollar órganos para hacer reemplazo de órganos que puedan haber fallado en pacientes con ciertas patologías. Y eso es una gran área. Materiales que se traducen en lo que llamamos normalmente prótesis y órtesis. Eso es una gran área. Otra área que pudiera ser más asociada tal vez a los ingenieros industriales, esto es lo que se llama o lo que se conoce como ingeniería clínica, que es poder mirar a los hospitales y a las entidades prestadoras de salud como procesos completos. Entonces, por supuesto, esa visión se le puede dar también a las entidades y operarlas de una manera mucho más estructurada, sin que esto signifique que lo hacen mal en principio. Pero lo que trato de decir es que uno puede ponerle visión también a esto y hay muchas universidades cuyo foco de trabajo es precisamente la ingeniería clínica. Y cada día
se hace más relevante esto que les voy a decir ahora, que es el tercer área que yo identifico claramente en la ingeniería biomédica, y es lo que se conoce como medicina de precisión, la individualización de la medicina. Entonces, cuando uno habla de este punto en específico, estamos hablando de la aplicación de tecnología en lo que tiene que ver con medicina para analizar, para apoyar la toma de decisiones basado en el análisis de grandes masas de datos. Estamos hablando de analizar todo lo que es información genómica y proteómica de una persona, ya a nivel del proteoma, para poder entender cuáles son los tipos de reacciones que puede hacer una persona a la medicación, a los tratamientos, a las estrategias farmacológicas. Y bueno, eso en general, bueno, aplicación de inteligencia artificial, las grandes metodologías para poder gestionar registros médicos, bueno, todo ese tipo de cosas. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy mencionando son metodologías y estrategias que seguramente ustedes están aprendiendo en otras asignaturas. Yo supongo que en ingeniería electrónica les hablan a ustedes de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, lo que trato de decir es que ustedes tienen herramientas que, si logran canalizar estas cosas a través de emprendimientos, van a poder capitalizar en lo que Colombia hoy día no ha sido capaz de moverse hacia adelante. Y es en todas estas áreas que la ingeniería médica apenas está, digamos, tomando un camino. Y tal vez contribuyan, tal vez no, seguramente van a poder contribuir ustedes con poder cambiar el perfil que hoy se entiende de los ingenieros biomédicos, que es un perfil más técnico, cuando el ingeniero biomédico realmente es, como todos los ingenieros, una persona con capacidad enfocada de integración, aplicación e innovación en los procesos donde las personas están participando. Entonces, si les parece, yo quisiera poder interactuar con ustedes, escuchar sus preguntas, ser más específico en los comentarios que he hecho. He esbozado 3 grandes ideas en lo que tiene que ver con el campo de la ingeniería médica, pero quisiera ahora poder retroalimentarme de sus preguntas y poder continuar la conversación. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta puede alzar la mano o escribirla en el chat y yo puedo leerla. Daniel me dice que sí hay fiestas sin Cincelejo. Sí, Daniel, había fiestas. Ya no hay muchas fiestas por el tema de la pandemia, pero esas son las fiestas sin Cincelejo. Bueno, mientras los miembros van pensando en una pregunta, pues María yo sí José tenía tiene como... una pregunta. Bueno, ahí tiene una pregunta. Listo, Mar. Hola, mucho gusto, profesor Pedro. Mi nombre es María José Almario. Bueno, creo que a diferencia de los demás estudiantes, yo sí estoy como un poquito ya más metida en materia con la ingeniería biomédica. Yo estoy haciendo un máster ahora mismo en el Politécnico de Milán. Mi pregrado es ingeniería electrónica y pues acá estoy haciendo el máster. Aquí es especializado por líneas y estoy haciendo la línea para electrónicos. Pero creo que, bueno, algo que me sentí muy identificada fue lo que dijo al inicio, que uno se da cuenta que tiene muchas falencias en el entendimiento de cómo funcionan los sistemas del cuerpo. Y eso me pasa, o sea, yo estoy viendo mis clases y en cuanto a ingeniería y en cuanto a un proceso yo puedo entender perfectamente, pero muchas veces cuando nos vamos a la profundidad de cada uno de los sistemas que nos componen, me cuesta un poco. Entonces, quería saber, pues usted, qué consejos nos podría dar en ese sentido, porque creo que a todos nos va a pasar que en el momento en el que nos enfrentemos a un estudio superior que sea enfocado en el área de biomédica, vamos a tener esas falencias. Entiendo, claro. Mire, yo creo que ahí hay un tema y es por naturaleza y por la forma como funcionan nuestros cerebros, todos somos ingenieros aquí, nuestros cerebros están dados al razonamiento cuantitativo por encima de los otros tipos de razonamiento. Esa es la naturaleza del cerebro de un ingeniero. Entonces, yo les recomiendo, aprovechense de eso. Aprovechense de sus cerebros, son estructurados, muy estructurados para generar el pensamiento. Entonces, dicho, lo que trato de decir con esto es que cuando se aproxime al estudio de los componentes de la medicina,
separen esto como procesos, como un proceso, literalmente como un proceso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando el sistema cardiovascular, entonces mi cerebro cuando estaba estudiando esto entendía, ok, el corazón es una bomba que tiene que cumplir una función, ¿cuál es? Subir la presión. Ahora, ¿cómo lo hace? Esas son particularidades que ya puedo ir aprendiendo. Pero en general yo me creo un marco de lo que yo sé. Y luego comienzo a llenarlo, o lo llenaba en su momento, con las cosas que no sabía, que son las particularidades del cuerpo humano. Entonces, repito, aprovechense de lo que ustedes saben. Ustedes son muy buenos en procesos. Sus cerebros son estructurados para generar ese entendimiento. Y a partir de ahí pueden construir el resto. Yo les cuento una historia y es que hay una petición que yo le hago a todos mis estudiantes doctorales antes de que comencemos en firme sus tesis de sus trabajos de grado, pero en sus disertaciones doctorales. Y es que si ellos están inscritos en un doctorado de ingenierías y no de nosotros de medicina, ellos tienen que venir conmigo a tomar las clases de fisiología correspondientes a su área. Entonces, por ejemplo, el estudiante que compartía con el doctor Miguel Jimeno tomó conmigo el sistema endocrino, el sistema cardiovascular y el sistema sanguíneo, porque su área de trabajo tiene que ver con esas cosas. ¿De acuerdo? Obviamente eso tiene un reto, pero digamos, seguramente son cumplibles por ustedes. Yo quisiera devolverle una pregunta a María José. María José, ¿tú estás haciendo un dual degree o ya te graduaste de ingeniería en la universidad? No, yo estoy haciendo doble título. Terminé octavo semestre y me vine en mi último año. Ok, tú estás Actualmente, ahorita en Milán. sí. Ok. Actualmente, ¿Tu pues, trabajo de grado está en qué área, perdón? bueno, eso iba justo a comentar. Yo no he realizado trabajo de grado. Mi trabajo de grado debe cumplir las características para el máster y para el pregrado, porque se presenta como tesis también en Uninorte. Ujú. Y es un poco complicado porque, bueno, extendiéndome un poco y espero no le moleste a los demás participantes, en este momento estudiando una materia que es un poco orientada al healthcare management, que también es Ujú. muy importante dentro del área. Y por cosas, pues me tocó trabajar con Pfizer, directamente Ujú. con la empresa, que pues ahora mismo es trabajar con una de las empresas más importantes, más mediáticas, y pues me están ofreciendo hacer una tesis con ellos, pero no están enfocada en lo que a mí me gustaría trabajar. Entonces, estoy como en ese debate de qué hacer porque ya debo empezar a trabajar en la tesis. Sí. Eso que mencionas hace parte del bloque de la ingeniería clínica. Todo esto Ujú. tiene que ver con manejo del cuidado médico y todas estas cosas. Es un área interesante, no es mi área, voy a ser honesto, es interesante. Sí, Muy chévere tu experiencia y muy chévere también que la división de ingeniería tenga este tipo de programas de doble titulación. sí, Puedan incluso hacer la maestría, súper chévere. sí, totalmente. Y pues para los que están en la reunión que les interese y todavía estén a tiempo, los invito porque de verdad es una gran experiencia. Así es. Bueno, escucho más preguntas, más comentarios. Gracias, María José. Gracias, Majo. Ella, bueno, ya está haciendo un esfuerzo un poquito grande. Allá son las 11 de la noche y bueno, ella está asistiendo a esta reunión. Entonces, muchas gracias por tu aporte. No sé si también haya otra pregunta. Bueno, mientras a alguien le surge otra pregunta, yo sí tenía como una duda. Usted, bueno, ya hablaba sobre esa problemática de que realmente aquí en este país se demostró de que es bastante ineficiente pues trabajar con algunos problemas que trata la biomedicina, que como decía en el COVID, fue simplemente una demostración de que hay bastantes falencias. Y entonces yo le quería preguntar como que, ¿será que tiene realmente la capacidad colombiana, es decir, las personas que están saliendo como María José, estudiando y todo esto, en unos quizás 5 o unos 10 años, cambiar esa perspectiva de codepender de otros países y ya empezar a tener esa industria, pero que no sea traída desde afuera, sino tener una industria ya nacional que se enfrente a estas Tu problemáticas? pregunta fue si tiene Colombia la capacidad. Exactamente. Ok, la respuesta evidentemente sí. Te voy a decir por qué. Porque las capacidades para hacer estas cosas, pues básicamente dependen de nosotros, los que estamos aquí en esta reunión.
que somos las personas pensantes y propositivas, y digamos, nosotros y digamos, personas como nosotros en Colombia, claramente sí, el colombiano tiene todas las capacidades para hacer este tipo de cosas. Se lo estoy diciendo yo, miren, yo estudié con personas de todo el mundo en el doctorado y les puedo dar mejor dicho, con firmeza que yo pudiera colocarlos a ustedes, cualquiera de ustedes, si son buenos estudiantes de ingeniería, se los puedo colocar a estas personas allá y ustedes van a relucir, van a sobresalir frente a estas personas. Entonces, las capacidades están. ¿Qué hace falta, creo yo? Mi opinión personal. Hace falta, hace falta dos cosas. Una, mayor capacidad de emprendimiento en nosotros. Y digo nosotros porque me estoy incluyendo yo mismo dentro de esta historia. Debemos nosotros ser capaces de convertir nuestro conocimiento en emprendimiento. Ahí hay una brecha gigante. Y hay una deuda que tenemos nosotros como universidad. Y yo soy uninorteño del tuétano. O sea, yo amo mi universidad, pero con todo. Pero soy consciente también de lo que debemos mejorar. Entonces, tenemos una deuda en emprendimiento. Convertir nuestro conocimiento en emprendimiento es una deuda que tenemos todos. Y lo segundo, por supuesto, es inversión en ciencia y tecnología. Pero cuando tú miras, cuando tú miras la cantidad de dinero que se invirtió en países desarrollados para tener la tecnología que tienen hoy día, es una cosa gigantesca como porcentaje del Producto Interno Bruto. Colombia invierte muy poco dinero del Producto Interno Bruto en desarrollo de tecnología, incluso en desarrollo de tecnología médica. Entonces, mire, les voy a poner un ejemplo de la vida real para no estar hablando del aire. Yo aquí tengo, por ejemplo, esto. Esto que está aquí es un monitor de signos vitales, grado clínico, grado médico. Esto lo utilizamos en el hospital, pues. Es portátil. Yo lo puedo quitar de aquí y puedo usarlo portátil. Este específicamente que está aquí, yo lo tengo para poder educar a mis estudiantes de cómo se utiliza esto. Pero ustedes que son electrónicos, les apuesto que ustedes cogen esto, lo desarman y lo que ven por dentro es una board con un sistema de adquisición de datos y unos sensores que seguramente ustedes pudieran replicar sin ningún problema. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, ya te acabo de decir, mucho de nuestro conocimiento no se traduce en innovación. ¿Ves? Y lo mismo ocurre con todos y cada uno de los equipos que tenemos nosotros. La experiencia, les cuento esta experiencia del trabajo que se ha hecho con los ventiladores. Cuando comenzamos a trabajar el tema de los ventiladores, mecánicamente hablando y electrónicamente hablando, eso es un reto no difícil. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es la mecánica ventilatoria del sistema pulmonar, eso lo entendemos, eso se conoce. Sabemos cómo ventilar un pulmón, eso se entiende, eso se conoce. Sabemos cuál es la electrónica que tiene que implantar para poder tomar señales y hacer retroalimentación para hacer control, eso lo sabemos todos. Aquí ya, si ustedes están en los segmentos de arriba, saben cómo montar un lazo de control o no. José, ¿sabes cómo montar un lazo de control o no? Todavía no, pero esa es una materia próxima. Bueno, listo. Antes que ustedes se gradúen, van a saber cómo montar un lazo de control. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a este tema, nos dimos cuenta que nosotros éramos integradores de tecnología, no desarrolladores de tecnología. Y cuando intentamos integrar tecnología, nos dimos cuenta que, bueno, les contaba, no tenemos los sensores, no tenemos las válvulas. Y entonces en algún momento intentamos diseñar los sensores y diseñar las válvulas. Y claro, nos enfrentamos con un reto distinto. Y es que hay ingeniería dedicada a desarrollar estos elementos. Entonces lo que es cierto es que uno para poder desarrollar un proyecto como esto, uno no pudiera desarrollar esto desde cero. Y mucho menos en un año y contra una pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, ya logramos conseguir, por cierto, los elementos. Ya tenemos los prototipos montados para que no se vayan a preocupar. Pero ha sido un reto brutal, brutal. Entonces, José, para no darte más vuelta con la pregunta que me hacías, sí, Colombia tiene la capacidad para hacerlo. Falta, te repito, que nosotros como colombianos somos más emprendedores y logremos llevar nuestro conocimiento e innovación. Y falta, por supuesto, un compromiso de inversión en ciencia y tecnología.
que eso tiene que venir del gobierno. Aquí pusieron, Daniel pone una pregunta en el chat que dice, ¿no cree que hay investigaciones y desarrollo en Colombia y muchas veces el gobierno no da oportunidades? Sí. También añada muchas veces los contratos que da el gobierno ya tienen, bueno, eso es otra cosa. Pero hablando de investigación y desarrollo, tiene razón. Tiene razón, muchas veces para un innovador en Colombia, hacer innovación es difícil. Y les voy a decir por qué. Nosotros que estamos acostumbrados a poner proyectos en MinCiencias, hoy día MinCiencias, los entregables de esos proyectos son entregables duros, duros. Y cuando tú estás innovando en algo, difícilmente vas a saber a dónde vas a llegar, porque si no, no sería innovación. Si tú supieras a dónde vas a llegar, pues ¿cómo sería una innovación eso? Eso no tiene sentido. O sea, mejor dicho, lo que trato de decir es que aquí tiene que haber capital de riesgo. Capital que el gobierno esté dispuesto a perder, porque las cosas pueden salir mal. Esa es la realidad de los desarrollos. Por cada cosa que ustedes ven exitosa, en China, por ejemplo, hay 10 que fallaron. Seguramente, si no son más, pero hay muchas que fallaron. Lo mismo en Estados Unidos. El NIH, el NSF, ambas instituciones tienen convocatorias que son capital de riesgo. Ellos les llaman estudios exploratorios, cuyo entregable ni siquiera es el probar lo que estoy diciendo, no, es explorar el campo y mostrar lo que encontré. ¿De acuerdo? Eso es capital de riesgo, porque lo que pudiste encontrar es nada y probaste que por ahí no es. Me estoy explicando, no sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Sí está siendo claro. Perfecto. Entonces, Colombia no tiene ninguna convocatoria de esas. Colombia tiene convocatorias que te dicen a ti que te voy a dar 100 pesos, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces, si yo te digo a cambio, te voy a dar, no sé, un modelo matemático que describa cómo se mueve el glóbulo rojo a través de la aorta, me van a decir, eso no me sirve a mí de mucho. Y te estoy hablando sinceramente. Yo estaba en los paneles de evaluación de conciencias en el foco de salud y literalmente es así. Eso no me sirve o eso no tiene mucho impacto o eso sirve para un paper pero no salva vidas. Entonces, sí, parte un poquito también de eso. Pero les repito, no vean el vaso medio vacío. Más bien veanlo como oportunidades. Seguramente el entorno que les tocará vivir a ustedes va a ser distinto. Esa es mi esperanza, porque no es posible que después de una pandemia como la que nos hemos comido, las cosas sigan como están ahora en Colombia hacia el futuro. Entonces, yo espero, es mi esperanza que para cuando ustedes se gradúen, el entorno haya cambiado y las condiciones hayan sido distintas, pero es importante que ustedes desde ya se metan en la cabeza el tema de emprendimiento. El tema de emprendimiento, miren, yo lo digo muy fácil, perdónenme que lo diga tan fácil, porque yo no lo he hecho tampoco. Pero sin embargo, mi edad me muestra que esto tiene que ser así. Tiene que haber emprendimiento en los jóvenes para poder echar esto para adelante. Muchas gracias por los consejos. Bueno, yo no sé si a alguien pues, se le haya ocurrido otra pregunta mientras el profesor estaba hablando. Yo quisiera hacer una pregunta al público en general, más bien para yo de pronto un poquito de conversación. ¿Por qué a las personas que están aquí presentes les llama la atención la ingeniería biomédica? ¿Por qué están en el capítulo del IEEE que tiene que ver con ingeniería biomédica? ¿Por qué se decidieron meter a eso? De hecho, eso les trae más retos que otra cosa. Voy a hacer como algo con mis estudiantes, voy a llamarlos por los nombres. Toca. Luis Felipe, ¿estás ahí, Luis Felipe? Luis Felipe Garay, ahí lo estoy viendo. Sí, claro. Yo creo que debe estar acá. Vamos a preguntarle a Kate Tatiana Crespo. Al menos una persona me diga por qué está interesado en el área. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en realidad no estudio eléctrica o electrónica, estudio ingeniería civil
Justo cuando José me envió la invitación, lo envió un grupo de civil y uno de los profesores es orientado también a la biomédica. Eh, de hecho, Sí, me se llama muchísimo la llama atención Andrés Guzmán. Andrés Guzmán. Andrés está Exacto. del lado de la biomecánica, de hecho. Exacto, entonces me llama muchísimo la atención porque no tenía ni idea que hacía un ingeniero en esa área. Sí, Andrés trabajó, si mal no estoy, en algo del globo ocular y estudio de presiones y estas cosas. Bien interesante el trabajo de Andrés, por cierto. De algo me enteré, sí. Pero ¿y tú quieres hacer trabajo en esa área o simple estás Sí, aprendiendo? exacto, estoy aprendiendo como por curiosidad porque realmente no tengo como mucho enfoque o mucho más bien conocimiento sobre el tema. Ok, vale, entiendo. Hablando de ingenieros civiles, yo te cuento una cosa, Kate. El que yo creo, o en mi opinión personal, el que yo creo que es el padre de la ingeniería biomédica en Colombia, que es el ingeniero Briceño, un ingeniero mecánico graduado de la Universidad de Texas en Austin, de Biomedical, un doctorado en Biomedical Engineering, trabaja mecánica de fluidos sanguíneos, hemodinámica. Y eso sería un área bien interesante para un ingeniero civil, porque ustedes, yo entiendo que ven mecánica de fluidos a un nivel muy fuerte. Sí, incluso nosotros tenemos todo un área de aguas y la base Exactamente. es mecánica de fluidos, sí, claro. Entonces, fíjate que ese sería un área bien, bien interesante, la hemodinámica, para un ingeniero civil, para poder aplicar todos estos conceptos que ustedes ven en la mecánica de fluidos de líquidos, pero esta vez tú vas a cambiar el líquido. Ahora tú tienes un líquido que en vez de ser agua, tiene células y que tiene la capacidad de coagularse. Esa sería la diferencia sustancial, pero fíjate que el concepto en general aplica. De hecho, yo, parte de mis clases que le doy a mis estudiantes de medicina es hemodinámica y nosotros aplicamos el número de Reynolds. Que yo te digo Reynolds y en tu mente sabes de qué te estoy hablando, ¿cierto? Claro. No, Reynolds lo aplicamos a la sangre y calculamos Reynolds en la aorta para poder probar que el flujo es en transición, en la raíz de la aorta. Como para mostrarles una aplicación. Qué buenas, profe. Me Bueno, gustaría responder su pregunta. dale, Mi Juan, nombre, mi adelante. nombre es Juan José Barros. Bueno, en realidad, yo todavía estoy aprendiendo sobre esto de la biomedicina, de todo este tema. A mí siempre me ha interesado la parte de la medicina, pero sobre todo más del lado como de la ingeniería, de un ingeniero tirándoselo a la medicina, no simplemente ser un médico, sino como enfocarme en cierta parte, pero de manera de ingeniero. Todavía estoy aprendiendo, obviamente, estoy metiéndome en esto apenas. Por eso me interesó bastante la charla. Fue muy informativa, la verdad, este, siempre ayudó bastante como a conocer más sobre este tema ya. ¿Qué estudias, Yo Juan? estoy en ingeniería eléctrica. Ok. Elegí más que todo la carrera fue por ese enfoque hacia la biomedicina, prácticamente. Me gustó bastante la afinidad que tiene, ya que hay muchas partes que pueden llevar a eso. Todavía no estoy muy consciente de todas, estoy todavía aprendiendo, como le digo, estoy conociendo todavía. Entonces, pues, ajá, esa es mi respuesta, como que estoy conociendo, pero sí me interesa bastante como la innovación hacia nuevas formas de medicina con ingeniería y todo eso. Vale, mira lo que dice Juan. A mí me llama bastante la atención lo que dice Juan porque en lo que menciona Juan, hay una vivencia que yo tuve. Y es después de haber hecho el ciclo básico de la medicina durante mi doctorado, yo regreso a la universidad en el año 2014 y comienzo ¿saben?, a interactuar con el departamento de medicina y estas cosas. Yo en ese momento me pregunté si yo no debería estudiar medicina. ¿Por qué no? Ya había hecho el ciclo básico. O sea, en teoría me tocaba por repetirlo, por supuesto. Nosotros acá en la Universidad del Norte, nuestra medicina no se sirve por asignaturas, se sirve por sistemas. Así que me tocaba repetir las asignaturas esas. Perdón, me tocaba repetir esos componentes de los sistemas. Y consideré en algún momento estudiar medicina.
Entonces, ¿por qué lo digo ahora que Juan menciona esto? Y es que Juan dice, miren, yo quiero aproximarme a la medicina, pero con la visión de un ingeniero. Entonces les voy a decir, yo, ¿qué me di cuenta en ese momento? Yo me di cuenta y es que a mí me gusta la medicina, es porque me gusta tanto la medicina porque soy ingeniero. La forma como yo veo la medicina responde al hecho de que yo soy ingeniero. Yo me formé como ingeniero, yo seguiré siendo ingeniero toda mi vida. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes ven mis clases de fisiología y las comparan con los otros profesores de fisiología, son distintas, distintas. Para mí eso es un proceso, yo enseño el proceso. Y yo, en realidad, mi vocación no es atender pacientes. Sí, yo quiero contribuir con ayudar a los pacientes. Ahora les cuento, ahora que termine esto que les estoy diciendo, les cuento el primer proyecto que montamos nosotros, de qué se trata. De mi vocación es ayudarlos, no atenderlos, yo mismo. Y para ser médico hay que tener vocación de atención a las personas, de servir al prójimo, mejor dicho. Y yo no, digamos, no es que odie eso, pero no es mi vocación, pues. Les cuento esto. El primer proyecto que nosotros montamos para Colciencia en ese momento es un sensor para medir unos marcadores que se vierten a la sangre desde el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro está protegido por lo que se llama barrera hematoencefálica, para, por supuesto, proteger el tejido neuronal, que es extremadamente sensible y muy delicado a todos los componentes sanguíneos. Cuando alguien se golpea la cabeza, por ejemplo, un accidente de auto, de moto, de bicicleta o lo que sea, que eso se llama trauma cráneoencefálico cerrado específicamente, estos marcadores se vierten a la sangre. Nosotros tomamos muestras de sangre de las personas y medimos los marcadores. ¿De acuerdo? Es una forma de ayudarle a los médicos a que cojan al paciente y lo clasifiquen en una severidad del trauma. Y con base en la clasificación, pues ellos toman la decisión de hacer terapéutica. Eso, por supuesto, ayuda a contribuir, ayuda a la toma de decisión en medicina, pero fíjense que yo no estoy atendiendo al paciente. Esa es la contribución, a mí me gusta, esa es la visión que yo tengo de la medicina. Y tal vez coincido con Juan en ese punto de que, bueno, seguramente con varios de ustedes, de que o sea, mi característica como ingeniero biomédico es, yo quiero aplicar tecnología para contribuir a la medicina, no al revés. O sea, yo no quiero ser médico que traiga tecnología, que es una diferencia importante, porque la otra sería estudiar medicina. Si a mí tanto me gusta la medicina, pues debería estudiar medicina. No sé si estoy transmitiendo la idea de forma correcta. Exacto. O sea, cuando yo pensé en esto, pues lo pensé fue de esa manera, como contribuir de manera, pues lo que hace uno como ingeniero para aportar a la medicina. No tanto el estar con el paciente, porque en parte no me gusta tanto esa parte, por eso no estudio la medicina, sino más como la parte de atrás, la parte de apoyo para los médicos. Así es. Aquí hay algo en el chat, no sé si de pronto una pregunta. ¿Qué había mencionado? No, es un comentario. Bueno, no sé si otra persona tiene otra pregunta o quiere dar su opinión o algo similar. Miren, yo les puedo hacer una oferta para que, como dicen por ahí, los que vinieron tengan el ¿cómo se llama? El take home, o como se llama eso. Nosotros estamos, por supuesto, o sea, medicina tiene un semestre de 20 semanas, a diferencia de ingeniería, que es un semestre de 16 semanas. Si a alguno de ustedes le llama la atención escuchar una clase de medicina, de fisiología médica, que me escriban y yo le doy un par de opciones de la clase que yo directamente sirvo, para que ustedes escuchen de primera mano como un ingeniero de una clase de medicina a mis estudiantes de medicina. Es decir, les llama la atención, yo con todo gusto los invito a que escuchen una sesión de esa. De hecho, tengo, creo que en 2 semanas, clases con el sistema renal, sobre respuesta fisiológica del riñón ante el esfuerzo físico. Si les llama la atención, me dejan saber por email y yo les paso el enlace de la clase. Voy a dejar su email y me parece muy interesante porque creo que, al menos cuando yo lo contacté a usted, eso era lo primero que pensaba ya, como que como un ingeniero mecánico le está dando clases ahora mismo y es director de una parte de medicina. Y pues yo lo contacté, como le dije, por un amigo.
Entonces un amigo me dice como, bueno, yo tengo un profesor que es ingeniero, y yo quedo como, ¿cómo es eso posible? Sí. Y entonces realmente suena una oportunidad bastante interesante y ojalá que muchos de los que están acá la aprovechen, que puede llegar a ser muy interesante o pueden aprender bastante de esa clase. Sí, hay una, ¿sabes qué? Hay una anécdota que yo se la cuento siempre a la gente, y es que o sea, hay muchas cosas que yo extraño de las épocas antes de la pandemia, pero específicamente lo que tiene que ver con dar clases es verle la cara a los estudiantes de segundo semestre cuando yo llego a la clase de líquidos corporales y les digo, bueno, yo me llamo así, Asao, y yo soy ingeniero mecánico. Entonces, claro, la cara de ellos es de asombro. Pero bueno, nada, ya después se va acostumbrando. Total. Bueno, ya son las 1:30 y yo creo que ya hay varias personas que se tienen que ir por otras clases. Correcto. Entonces, pues hasta aquí sería y realmente le damos muchas gracias por prestarnos este espacio. Muy interesante todo lo que hice y ojalá que a más de uno se le queden muchas cosas que usted mencionó. Que así sea. Muchas gracias a todos jóvenes por su atención, por su tiempo. José David, muchas gracias nuevamente por la invitación. Lo que necesiten, déjenme saber por email. En la medida de lo posible les voy a responder. Y quedan todos cordialmente invitados a las clases y también al grupo de investigación por si tienen ideas innovadoras que podamos trabajar juntos. Profesor, una última pregunta, si hay aún Claro, espacio. dime. Pues en mi caso, que estoy por acá, pero que sí siento que me sería muy útil porque yo hice un cambio de la electrónica a estar con estudiantes que vienen de la base biomédica. Y sí me interesa mucho pues estar un poco más en contacto con usted y ver de qué manera me podría usted guiar en cuanto a la tesis, en cuanto a todo lo que viene de ahora en adelante. Entonces, pues me gustaría saber si nos podríamos estar comunicando a través del mail. Por supuesto, créeme un email y creamos una línea de comunicación. Por supuesto que sí, Perfecto. Muchas gracias. con todo gusto. Jóvenes, que estén muy bien. Muchas gracias y adiós a todos por asistir.